Hola, muy buenas tardes, queridas amigas, querida hermana en Cristo. Que Dios te bendiga, te fortalezca en estos tiempos angustiosos que estamos viviendo. Es una alegría, un gozo en el corazón poder compartir la palabra de Dios. El año pasado estuvimos comenzando a estudiar un libro que se llama Caminando por la senda de la cruz, hecho por nuestra hermana Lili Castillo, y alcanzamos a ver 2 lecciones, una de ellas relacionada con el ruego que escuche nuestro Dios, y la siguiente relacionada también con el concepto que nosotras debemos de tener de sí misma. Hoy tenemos la tercera lección y es una lección muy interesante, muy especial, porque tiene relación con nuestra sociedad femenina, nuestra amada Pérsida. ¿Por qué la palabra de Dios menciona que Pérsida fue una hermana amada? Tiene que ver con la lección que vamos a ver hoy. Y te doy una pista. Encontré por allí un escrito que dice así: amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso, es decir, proyectar el amor que Él nos da a través de nuestro espíritu y acciones diarias. En este sentido, hay que amar a Dios como Él quiere ser amado y no como nosotros queramos amarnos. ¿Ya sabes de qué va a tratar este tema? Claro que sí, ¿cierto? Vamos a estar hablando acerca del amor y lo importante que es el amor que Dios nos ha entregado para poder compartir con nuestro prójimo. La lección de hoy se llama Caminando por la senda de la cruz, puedo vivir amando. Y vamos a compartir pantalla para todas las que no tienen su libro, no se compliquen por eso. Aquí vamos a compartir también algunas visuales para que podamos ir todas juntitas estudiando la palabra de Dios. Ahí lo tenemos, la lección 3, Caminando por la senda de la cruz. Y este es nuestro tema para el día de hoy. Puedo vivir amando, que es nuestra primera parte. ¿Podemos vivir amando? ¿Es fácil amar o es difícil amar? ¿Qué nos dirá el Señor a través de su palabra? Lo vamos a descubrir en esta tarde. Yo te invito a inclinar tu rostro y es más inclinar tu corazón. Todas tenemos necesidades, Dios las conoce y esperamos que la palabra de Dios sea un bálsamo para nosotros en esta tarde y es más que sea también el incentivo para animarnos a seguir amándonos y amar a nuestro prójimo. Y si quizás nos cuesta un poquito esa parte, esa área, ese fruto del Espíritu Santo, bueno, que el Señor nos dé las pautas para poder ser obedientes a su palabra y disfrutar del sentirse amada y de poder amar a otros. Vamos a tener este momento de oración. Amoroso Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús nos presentamos delante de ti en esta tarde para honrarte por lo que tú eres, ese Dios soberano, ese Dios amoroso, ese Dios que fijó los ojos de amor hacia cada una de nosotras, mujeres pecadoras, y que envió a su único Hijo a esta tierra a morir en una cruz para salvarnos, para cambiar nuestra eternidad. Gracias a nuestro Señor Jesús tenemos redención y tenemos entrada libre al trono de la gracia. Gracias, Padre Celestial, por amarnos tanto. Y hoy disfrutamos tu amor, y no tan solo lo disfrutamos, lo queremos experimentar a diario entre nosotros, y también poder amar a nuestro prójimo. Y a veces nos complican las circunstancias difíciles, y a lo mejor las personas hostiles. Pero, Señor, ayúdanos a poder ser aquella mujer que te obedece a ti para poder amar como tú quieres ser amado y como tú quieres que amemos a otro. Lo pedimos, lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que comenzamos a estudiar nuestra lección del día de hoy. ¿Puedo vivir amando? Claro que sí podemos vivir amando. Vamos a ir a nuestra introducción en el libro. Dice ahí 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 8, nos da una definición de lo que es el amor. Así que yo voy a leer lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 13, del verso 4 al 8. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y esto lo mencionamos siempre cuando tenemos el aniversario de matrimonio y hablamos de que como
como es el amor, ¿cierto?, de la pareja, pero aquí habla sobre el amor en todos los ámbitos. Es la preeminencia del amor, el amor por encima de muchas otras actitudes. Qué interesante. Y aún así, cuando la Escritura menciona aquí lo que es el amor y la preeminencia del amor, hay algunas interrogantes acerca de este mismo tema y de estas mismas definiciones. Dice allí en tu libro, pero ¿cómo se pone en práctica esta definición en la vida diaria? ¿Cómo podemos poner en práctica el amor? Porque se habla mucho del amor, hay poemas acerca del amor, hay libros que nos hablan del amor, nos gusta escuchar las historias de amor de otros, nos gusta siempre estar hablando del amor. Pero ¿qué significa experimentar el amor? ¿Es solamente decirlo? Claro que no, ¿cierto? Hay un hermano en Cristo que habló de que los creyentes, los hijos de Dios, debemos experimentar el amor, pero estando con otras personas. No podemos nosotros entender lo que es el amor de Dios si estamos solos, si no tenemos con quién compartirlo. Entonces es necesario que la iglesia se transforme en el laboratorio de Dios, donde se cultiva esto llamado el amor. Y esto me pareció tan interesante, que mencionara que la iglesia fuera el laboratorio donde Dios puede proyectar eso tan valioso, tan importante, que es el amor. Y poder amar al prójimo es una tarea que se nos hace a veces un poco difícil, pero el Señor nos enseña a amar, y qué lindo es poder amarnos entre nosotros los creyentes, porque es el testimonio que otros tienen acerca del amor de Dios. A lo mejor los demás están cansados de escuchar tanto de Dios, quieren ver en nosotros testimonios firmes, potentes, de experiencias que puedan también cautivar su corazón y poder atención a lo que Dios dice en su palabra. De esa manera a lo mejor podemos captar el corazón de muchos a través del amor que nos tenemos nosotras. Por eso que la amada Pérsida tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando el día de hoy, de amarnos como Dios quiere que nos amemos. Y nosotros siempre nos decimos que nos amamos, y no es algo fingido, es algo sincero de nuestro corazón. Es una de las características que tenemos como sociedad femenina, y esto es hermoso, querida hermana, poder cautivarlo y tenerlo en nuestro corazón, y no tan solo que sea cautivado en nuestro corazón, sino que poder darlo a conocer a otros, que los demás puedan conocer a Cristo a través de nuestro ejemplo de amor. Dice ya el libro, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra cómo hacerlo, cómo descubrir esto del amor de Dios que ha puesto en nuestro corazón, y así poder amar a nuestro prójimo. Dice el libro, para comenzar a analizar esta lección, vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 5, y escriba: ¿qué ha recibido el creyente para ser capaz de amar al prójimo? ¿Qué hemos recibido? ¿Sabes la respuesta ya? ¿Ya la has escrito? Bueno, yo te voy a leer lo que dice el texto bíblico. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué ha recibido el creyente para ser capaz de amar a su prójimo? Hemos recibido el Espíritu Santo de nuestro Dios en nuestro corazón. ¿En qué momento? Cuando nosotros reconocimos que éramos pecadoras delante de nuestro Dios. Y cuando Cristo entró a morar a nuestra vida y nos ha sellado con su Santo Espíritu. En ese momento, que cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, comenzamos a aprender a amar. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, queridas amigas, querida hermana, si nosotros nos amamos en forma sincera, si nosotros proyectamos el amor de Dios a otro y alguien nos agradece acerca de tanto amor, no es porque haya nacido solamente en nosotras, es porque Dios lo puso a través de su Santo Espíritu. Recuerda lo que hemos estudiado acerca de el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, verso 22. Un solo fruto fue dado en el momento de recibir a Cristo como Salvador. El Espíritu Santo entró a morar a nuestra vida y automáticamente entró con 9 cualidades que fueron un regalo de Dios para nosotras, entre ellas la semillita llamada el amor, que tiene que ir cultivándose, que tiene que ir creciendo. Y eso es lo que nos pide el Señor. Por eso que me encanta cuando el hermano dijo que la iglesia era el laboratorio de Dios donde se cultiva esto tan hermoso llamado el amor de Dios y el amor hacia los demás. Vamos a seguir estudiando.
Dice el libro, por eso el apóstol nos dice qué debemos hacer. Y hay dos puntos importantes que vamos a ver en esta tarde. El primer desafío que tú tienes, querida amiga, querida hermana, es este. Debemos aprender a amarnos sinceramente. Debemos amarnos sinceramente. Querida hermana, ¿esto es fácil o es difícil? Queda la pregunta. A veces se nos hace muy fácil con las personas que tenemos más afín, ¿cierto? Y a veces se nos hace un poco más complicado. Pero debemos aprender, estamos en ese laboratorio de nuestro Dios. Él nos ayuda a amarnos sinceramente. Pero es algo que nosotras como sociedad femenina lo tenemos arraigado y que quizás es la característica esencial de nuestra amada Pérsida. Hoy en día disfrutamos del amor la una con la otra y nos amamos sinceramente. Y eso es solamente porque Dios lo ha permitido y lo estamos disfrutando. Y cuando nos decimos que nos amamos es porque es así, porque nos queremos, nos amamos, nos extrañamos, porque Dios nos ha enseñado esta cualidad tan hermosa y el cultivo de esta cualidad que es el amor. Romanos capítulo 12, verso 9, lo tienen allí, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Dice la escritura ahí en Romanos 12, 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y esto es interesante, aquí la palabra dice que debemos amarnos sin fingir que lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, sea algo quizás contradictorio a la parte sincera de nosotras. Debemos a veces sacarnos las caretas y ser lo que realmente somos. Y eso también tiene una explicación. En la antigua Grecia, ahí les voy a mostrar una imagen, es una escultura de los griegos, y recuerden que los griegos eran muy ricos en cuanto al arte, y también en los deportes. Recuerden que ahí los Juegos Olímpicos fueron inventados en Grecia. Pero también la parte artística, la parte escultural, los teatros en las calles, era algo que se mostraban constantemente allí en la Grecia antigua. Dice allí el texto, la palabra sincera o sinceridad proviene de la antigua Grecia, donde en los teatros se usaban las máscaras de cera y al quitárselas eran personas sinceras. Y ahí viene la palabra sincera. Esta ilustración nos sirve para entender cómo debemos en realidad amarnos, no externamente, sino verdaderamente. Aquí nos queda claro, ¿cierto?, con esta ilustración y con esas máscaras que tienen esos griegos allí en sus manos, eran esas máscaras de cera que se colocaban, eh, la realidad de lo que significa y la importancia de lo que significa la palabra sincera o sinceridad. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que debemos amarnos sin fingimiento, significa esto, que debemos amarnos sinceramente, quitarnos caretas de fingimiento y comenzar a amarnos sinceramente, con todo nuestro corazón, no externamente, sino verdaderamente. Qué interesante, ¿cierto? De ahí viene la palabra sinceridad, amarnos sin fingimiento. Vamos a seguir en nuestro estudio. El libro dice, por tanto, lo que no está, nos está hablando el pasaje, es amar con sinceridad sin aparentar algo que no es. Interesante. Luego el libro dice, de ejemplo de cómo vivir aborreciendo lo malo. Recuerden que ahí en Romanos capítulo 12, que es nuestro texto base de la Biblia, nos dice que debemos también aborrecer lo malo. Y ahí ustedes tienen que colocar algunos ejemplos de cómo vivir aborreciendo lo malo. Pero hay otra pregunta allí en su libro que dice, ¿qué otro ejemplo nos da la palabra con respecto del amor al prójimo? Porque estamos hablando acerca del amor. Entonces, lindo recibir amor, pero también el Señor nos pide que debemos amar a nuestro prójimo. Romanos capítulo 13, verso 10. Romanos capítulo 13, versos 10, dice la escritura así, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué lindo este texto. Dice, el amor no hace mal al prójimo. ¿Por qué va a hacer mal el amor? Al contrario, el amor hace bien porque es el amor de Dios. Dios nos ha enseñado a amar, por eso que nosotras no tenemos excusa al decir, no, yo no puedo amar a tal persona.
No puedo amar a tal inconverso o a tal persona o a tal hermano o a tal familiar. No lo puedo amar, es imposible amarlo. Estamos totalmente equivocadas. Dios nos enseñó a amar. Ningún creyente en el mundo puede decir, para mí es imposible amar. ¿Saben por qué? Porque Dios nos enseñó a amar y porque hemos recibido el sacrificio de amor más grande de la historia y que ha llegado a nuestro corazón. Entonces es imposible, no es ninguna excusa decir yo no puedo amar. Sí lo podemos hacer, pero falta una actitud en nosotras de querer hacerlo. Y cuando nosotras doblegamos nuestra actitud, nuestro orgullo, allí y lo ponemos a los pies del Señor, el Señor hace grandes cosas con nosotras. Podemos amar hasta nuestros enemigos, dice la Escritura, y es solamente porque Dios nos ha enseñado a amar. Recuerda que tú y yo éramos enemigas de Dios, pero Él nos amó tanto. Entonces nosotras tenemos el ejemplo maravilloso de nuestro Señor, que nosotros siendo enemigos de Dios, Él nos amó tanto. Bueno, de la misma manera debemos aprender a amar a una de las personas que más nos cuesta. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y qué lindo que el Señor Jesús pagó con su cuerpo en aquella cruz y también cumplió la ley en ese lugar. Y fue todo bañado con amor. El Señor murió en la cruz por amor a nosotras. Y ese es el cumplimiento de la ley, el amor de Cristo. Qué hermoso reconocer esto. Entonces, si nosotros nos amamos el día de hoy y disfrutamos del amor, es solamente porque el Señor nos amó primero. Vamos a seguir en nuestro libro y mira lo que dice aquí el libro. Dice, este es el amor que Dios espera de cada una de nosotras. Pues muchas veces tendemos a mostrar amor a quienes son buenos con nosotras y que de una u otra manera nos han demostrado su cariño. Pero lo que Dios está enfatizando es amar como Él ama, pues nos dice y nos bendice a diario y a cada momento, aunque no lo merezcamos. El Señor nos amó aunque no lo merecíamos. El Señor nos sigue amando a pesar de nuestros errores. ¿Lo merecemos? Claro que no lo merecemos, pero Él lo hace igual. Hay algo interesante, a veces escuchamos decir, ay, esta es la vida que merezco. Y a veces los chacoteamos entre nosotros mismos y decimos, ay, estoy recibiendo lo que merezco. Hablando de cosas buenas, obviamente. Pero cuando consideramos a través de la Escritura, vemos que lo único que merecíamos nosotros es irnos al infierno, es tener la condenación eterna, eso lo merecíamos nosotras. Pero el Señor fijó sus ojos de amor con cada una y nos perdonó todas nuestras maldades, nuestras suciedades. Entonces, si hoy somos mujeres valiosas, si hoy nos sentimos mujeres amadas, es solamente porque Dios hizo una obra maravillosa en nosotros y porque Él nos amó sin merecerlo. Amiga, hermana, no merecías tanto amor. Yo no merecía tanto amor, pero el Señor nos amó. Con amor eterno te ha amado, dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Qué hermoso es entender el amor de Dios. Hemos visto el primer punto, entonces, debemos amarnos, y este es el desafío, amarnos sinceramente. Y la sociedad femenina pérsida lo ha cumplido. Yo creo que muchas hermanas y muchas personas que han ingresado a nuestro grupo quizás se dan cuenta de esto, de que entre nosotras hay mucho amor. Y te quiero decir a ti que eres nuevita, decirte que si ves ese amor, ese cariño, ese carisma entre nosotras, es solamente por lo que Dios ha hecho en nosotras. Y ha hecho a través de muchos años, a través de las pruebas, a través de las luchas, a través del dolor, de los sacrificios, a través de tanta trayectoria de iglesia, nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros. Y hoy lo estamos disfrutando, y ahora tú eres partícipe de esto, del amor de Dios. Entonces, el primer desafío que hemos visto en esta tarde es amarnos sinceramente, sin caretas, sin fingimiento, sino verdaderamente. Vamos a ir al punto 2. El otro desafío que tenemos en este libro es amarnos fraternalmente. Y la palabra de Dios en Romanos, capítulo 12, verso 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Qué hermoso este versículo. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esta palabra fraternal
nos habla acerca de hermandad. Entonces podemos relacionarlo con los hermanos, pero no tan solo está relacionado con los hermanos, sino que también con la familia, con los esposos, a pesar de que antes ya habíamos estudiado acerca del amor y sabemos que según la Biblia hay diferentes tipos de amor. Por ejemplo, el amor hacia el esposo es único y se llama el amor eros, que es exclusivo de una pareja. ¿Por qué? Porque también habla de la intimidad de una pareja. ¿Ya? Y nosotros amamos en forma eros solamente a nuestro esposo, a nadie más. También está el amor estorgué, que es el amor familiar, que es el amor de hijos y padres, de los abuelitos, es el amor familiar. También hay un amor que se llama filial, que es el amor entre los hermanos de la iglesia y nuestros amigos. Otro tipo de amor. ¿Se fijan? La palabra de Dios describe los diferentes tipos de amor, pero cuando nosotros hablamos del amor fraternal, estamos hablando del amor ágape de Dios, que es el amor que cubre todas las otras etapas o los otros conceptos del amor, ¿ya? Por eso aquí cuando dice amados los unos a los otros con amor fraternal, incluye todas las personas que hemos mencionado, tanto los esposos, los hijos, la familia, los hermanos en la fe, nuestras amistades, todo involucran aquí en este amor fraternal. Y es interesante porque el amor fraternal también nos habla de que es algo recíproco. Por ejemplo, si yo amo a una hermana, no solamente estoy entregando amor, sino que ella también me ama. Es algo recíproco, porque a veces amamos sin ser amados, ¿cierto? O a veces otra persona ama y los demás no la aman. Pero aquí dice que en cuanto a la parte filial, la parte fraternal, a la parte de hermandad, dice que es algo recíproco, nos amamos unos a otros. Por eso que la palabra de Dios dice allí, amaos los unos a los otros con amor fraternal, o sea, es recíproco. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. La palabra honrar allí en el texto bíblico, como aparece en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, no solamente habla de tener en alta estima a los demás, aunque sean personas muy humildes, dice la Escritura que debemos tenerlos como superiores a nosotros. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y podemos honrarles en ese sentido, que ellos que sean superiores a nosotros. Pero la palabra honrar también tiene que ver con un concepto financiero, o sea, nosotros también podemos ser parte de la bendición para otros, podemos aportar monetariamente, económicamente a los otros, a nuestro prójimo, a donde vemos la necesidad. Recuerden que el Antiguo Testamento también menciona que debemos honrar a padre y madre, y ese concepto de honrar significa también dar un aporte económico. O sea, los hijos en algún momento tenemos que también hacernos responsables económicamente de nuestros papás. Eso lo dice la Escritura. Entonces la palabra honra no solamente habla de ponerlo a otros en un alto nivel o ser superiores a nosotros o en alta estima, sino que significa también algo práctico. Y eso práctico tiene que ver con amarnos fraternalmente. Entonces este segundo punto tiene algo muy interesante que enseñarnos en esta tarde. Vamos a seguir en nuestro estudio. Dice, la palabra profundiza aún más en cómo amar fraternalmente, o sea, al esposo, a la familia, a los hermanos de la fe y a los amigos en forma práctica. Y aquí está la clave, que este amor fraternal es un amor práctico, es un amor que se demuestra, es un amor experimental. Entonces, no solamente nos decimos sinceramente con nuestros labios que nos amamos, sino que lo hacemos en forma fraternal. Eso significa amo fraternalmente, o sea, practico el amor. Y vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 12, versos 10 al 16. Dice allí el libro y hago un resumen de cómo amar, y esa es tarea también para ustedes, pero yo les voy a leer el texto bíblico que es muy interesante. Miren lo que nos pide Dios. El título de ahí de Romanos capítulo 12 dice deberes cristianos, así que es nuestro deber hacerlo. Del verso 10 en adelante dice así, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso es lo que dice el texto bíblico. ¿Te das cuenta toda la lista que tenemos de los deberes que tenemos que cumplir para nuestro Dios primeramente y para nuestro prójimo? Debemos hacer todo esto. Y aquí la palabra nos explica cómo poder hacerlo también. Ahí tú tienes que escribirlo y anotarlo en tu libro. El amor fraternal nos lleva a ser un amor práctico, a poder ir en ayuda de los necesitados. Y eso es lo que dice aquí la Escritura, de qué manera lo podemos hacer. Habla de las necesidades, habla de los que sufren tribulación, nos habla de compartir con las necesidades de los santos, de ser hospitalario. Dice, bendecida y no maldigáis. Y está hablando en el concepto de creyentes también, o sea, cuando hay enemistades y alguien habla más de la cuenta, dice que aún esa persona que habla mal en contra de nosotros, nosotros no podemos maldecirla, sino que al contrario le debemos de bendecir. Y esa es la actitud que Cristo pone en su iglesia, por eso es que la iglesia es el laboratorio donde se experimenta ese amor fraternal entre nosotras, donde podemos amarnos y no tan solo decir que nos amamos, sino que ser un amor práctico, decir necesita, o ver la necesidad, levantar mi vista y ver que hay otros que tienen más necesidades que yo y puedo tender la mano, y al extender la mano el Señor me va a bendecir con el gozo en mi corazón. Y eso es tan importante. O no te ha pasado a ti que cuando tú ayudas, eh, hay gozo en tu corazón, sientes una satisfacción tan grande? Bueno, eso lo provoca nuestro Dios y eso se llama amor fraternal. Es lo que Dios pide de sus hijos y qué lindo poder practicarlo. Vamos a seguir en el libro, dice, lea lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 4. Lea lo que dice Filipenses 2.4 al respecto y conteste cómo hacer todo lo anterior, cómo hacer esa lista que aparece allí en Romanos capítulo 12. La palabra de Dios dice allí en Filipenses 2.4. Voy a leer el contexto porque me encanta. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí viene el texto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es el sentir de nuestro Señor Jesús. Él hizo cosas maravillosas por amor. Él murió en la cruz y lo hizo por amor. Entonces, cualquier actitud, cualquier manifestación o experiencia que nosotros hagamos en cuanto al amor queda pequeñita al lado de lo que Cristo hizo por nosotras. Debemos aprender a hacer esto, no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual ver la necesidad de sus hermanos y también de otras personas. ¿Por qué no decirlo? Si el amor se tiene que proyectar, pero si lo debemos aprender en medio de este laboratorio llamado iglesia. Aquí es donde aprendemos a amarnos sinceramente y a amarnos fraternalmente para que seamos un testimonio para todo aquel que necesita recibir a Cristo. Que los demás puedan ver nuestro amor, que puedan ver el amor de Pérsida, de esta sociedad, de este grupo de mujeres que se ha reunido durante años y quizás han vivido una trayectoria con muchas vivencias, algunas de ellas dolorosas, pero donde el Señor se ha glorificado y donde el Señor nos ha ayudado, nos ha enseñado y nos ha ayudado a experimentar ese amor maravilloso que Él nos ha entregado. Vamos a la conclusión. Dice el Señor nos ha enseñado cómo debemos amar o cómo vivir amando, pues hemos recibido de su amor para poder darlo a otros. Por lo tanto, debemos amarnos sinceramente y amarnos fraternalmente. ¿De qué manera? Uno, amar dando honra, o sea, estimando y prefiriendo la honra para otros y no para nosotras.
2, amar siendo diligente en lo que hacemos, no perezoso, dice la Escritura. Y tercero, amar ¿con qué? Con gozo. Cuando nosotros experimentamos el amor y lo experimentamos en forma práctica, eso provoca gozo en nuestro corazón. Y es lo que quiere hacer Dios en medio de nosotras. Vamos a continuar con la segunda parte en la próxima lección. Que el Señor te bendiga, querida hermana. Queremos también que muchas se incorporen a nuestro estudio y que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Un abrazo, un beso a cada una de ustedes. Que el Señor les bendiga.